Vamos a hablar de algo que nos toca a todos, y mucho, las pensiones en España. Es un tema que sale cada año, un auténtico rompecabezas. Pero, ¿y si la pregunta que siempre nos hacemos no es la correcta? Sí, esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Es sostenible el sistema? La escuchamos por todas partes cada vez que se habla de presupuestos y, sinceramente, en lugar de tenerlo más claro, parece que cada vez es todo más lioso. Pues aquí viene lo bueno, porque según la AIREF, que es la Autoridad Fiscal Independiente de España, esa pregunta tiene truco. Nos dicen que a lo mejor hemos estado mirando el problema desde el ángulo equivocado, que esto no va de un simple sí o no. Vale, vamos a meternos en faena. ¿Por qué es una pregunta trampa? Pues porque pensar en el sistema de pensiones como si fuera una hucha, donde metemos dinero y luego lo sacamos, es demasiado simple. Y hasta peligroso. La realidad es que su futuro está totalmente ligado a la salud financiera de todo el país. Y aquí está la clave de todo, el argumento principal del AIREF. El sistema de pensiones será sostenible si y solo si las cuentas públicas de España en su totalidad son sostenibles. O sea que no se puede mirar la hucha de las pensiones por separado. Hay que mirar el balance completo del Estado, todo lo que ingresa y todo lo que gasta. Muy bien, ahora que entendemos el marco general, vamos a la raíz del problema, al meollo de la cuestión. Y no es un tema de mala gestión, o al menos no principalmente. Es algo mucho más inevitable, por así decirlo. Es pura matemática, la demografía, un tsunami silencioso que está cambiando por completo las reglas del juego. Vamos a ver los números, que no mienten. En 2022, más o menos 2/3 de la población estaba en edad de trabajar, pero la proyección para 2050, esa cifra baja a poco más de la mitad. Y claro, a la vez, la población mayor de 65 años sube del 20 al 30%. La ecuación es bastante clara, ¿no? Menos gente cotizando para pagar las pensiones de cada vez más gente. Y esto, traducido a la vida real, ¿qué implica? Pues que en 2050, por cada 2 personas trabajando, habrá más de una persona mayor de 64. La famosa ratio de dependencia se va a disparar, pasando del 31% a casi un 54%. La presión sobre la población activa va a ser brutal. Si le damos otra vuelta de tuerca y lo vemos como cotizantes por cada pensionista, el panorama es igual de preocupante. Pasamos de tener 2,24 trabajadores sosteniendo a un pensionista en 2022 a solo 1,35 en 2050, casi la mitad. Es evidente que la carga para cada trabajador va a ser mucho más pesada. Para hacernos una idea de la escala del reto, atención a este dato. Para que el sistema llegase a un déficit cero en 2050, harían falta 6 millones de cotizantes más. Y para ponerlo en perspectiva, es que esa cifra es superior a todo el paro que hay en España hoy en día. Una auténtica barbaridad. Vale, el panorama demográfico es el que es. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sale el dinero para pagar todo esto? Vamos a repasar muy por encima cómo funciona nuestro sistema, el famoso sistema de reparto. Básicamente, el sistema tiene 3 fuentes oficiales de financiación. La primera, la más conocida, las cotizaciones sociales que pagan trabajadores y empresas. Con eso se cubren las pensiones contributivas. La segunda, los presupuestos generales del Estado, o sea, los impuestos de todos. Y la tercera son las transferencias que hace el Estado para pagar las pensiones no contributivas y, para tapar agujeros cuando hace falta. Pero claro, ¿y si con esas 3 fuentes no llega? Pues aquí es donde entra un concepto clave, las transferencias implícitas. Que dicho en plata es que el Estado coge dinero de otras partidas para poder pagar la factura total de las pensiones. Y se prevé que estas transferencias se tripliquen de aquí a 2050. Esto nos lleva de vuelta a la idea principal. El problema de las pensiones es en realidad el problema de la sostenibilidad de todo el Estado. Y esto nos lleva a un punto que genera muchísima confusión y debate. La diferencia entre el déficit que nos cuentan, el oficial, y el déficit real que tiene el sistema si solo contamos las cotizaciones. Vamos a ver los números de 2022 para que se entienda bien. Oficialmente, la Seguridad Social dijo que tuvo un déficit de unos 3.600 millones de euros. Pero ojo, si solo comparamos lo que se ingresó por cotizaciones con lo que se pagó en pensiones contributivas, el agujero era de más de 26.000 millones. La diferencia es abismal. Queda clarísimo que las transferencias del Estado están tapando un problema estructural enorme. Bueno, una vez que tenemos claro el diagnóstico, la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué soluciones hay sobre la mesa? Vamos a repasar algunas de las propuestas y de las distintas visiones que existen sobre este tema. Un punto fundamental en todo este debate es lo que se conoce como la tasa de sustitución, es decir, qué porcentaje de nuestro último salario
representa la pensión. Y en España esa tasa es de cerca del 80%. Para que nos hagamos una idea, la media en la Unión Europea no llega al 60% y en la OCDE es del 56%. O sea que tenemos uno de los sistemas más generosos del mundo desarrollado. Y claro, eso tiene un coste. Entonces, ¿qué proponen organismos como la OCDE? Pues varias cosas. Primero, vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida, que parece lógico. Segundo, reforzar la relación entre lo que se ha cotizado y lo que se acaba cobrando. También ampliar el periodo que se usa para calcular la pensión. Y un punto clave, desarrollar y potenciar otras vías de ahorro para la jubilación, como los planes de empresa o los individuales. Pero claro, hay otra forma de verlo. Hay economistas, como Miguel Anjo Bastos, que dicen que el sistema de pensiones en realidad nunca va a quebrar. ¿Por qué? Porque no es una empresa que se queda sin dinero, es un compromiso político del Estado. Mientras el Estado tenga capacidad para recaudar impuestos y decidir en qué se gasta el dinero, las pensiones se pagarán. El debate real, según esta visión, no es si habrá dinero, sino de dónde se sacará. ¿Se recortará de sanidad? ¿De educación? Es una cuestión de prioridades políticas. Y con todo este panorama llegamos a la parte que nos afecta más directamente. ¿Cómo impacta todo este debate macroeconómico en el bolsillo y la planificación de cada uno? Y es que aquí tenemos una particularidad muy española. Cuando miramos en qué ahorramos, el panorama es abrumador. Casi el 80% del ahorro está metido en ladrillo, en inmuebles. Mientras tanto, los productos financieros, que son la base del ahorro para la jubilación en muchos otros países, apenas llegan al 5%. Esta dependencia tan bestia del sector inmobiliario nos hace, como poco, bastante vulnerables. Así que, para ir resumiendo, la conclusión parece bastante clara. El futuro de las pensiones no es un problema aislado, es el reflejo de la salud financiera de todo el Estado. Y esta situación, lógicamente, genera una incertidumbre enorme a nivel individual, para el futuro de cada persona. Y cerramos, como siempre, con una pregunta para la reflexión. ¿Dónde está la respuesta? ¿En la sostenibilidad pública, confiando en que el Estado siempre podrá hacer frente a sus compromisos? ¿O en el ahorro privado, en un cambio de mentalidad hacia una mayor planificación individual? Quizás, como en casi todo, la clave esté en encontrar un equilibrio.